106.5. El Sol de la Mañana sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Bien, señores, como todos ustedes saben, el licenciado Magín Díaz está con nosotros los miércoles, cada 2 miércoles. La participación de ayer preferimos hacerla en el día de hoy para poder hablar con Magín con un poquito más de tranquilidad sobre los temas que vamos a tratar con él. Buenos días, Magín, ¿cómo estás? Hola, Julio, ¿todo bien? Espero que estén bien todos. Bien, bien. Gracias, quiero que arranquemos, Magín, con la reforma colombiana, con la ley de solidaridad sostenible, en la que se incluyeron todas las recetas de los organismos internacionales que ahora están llamando a impuestos solidarios, para resolver estas situaciones. Entonces, la ley incluía todas esas recomendaciones, pero lamentablemente esas recomendaciones, al igual que la de usar el dinero que se economiza de la corrupción, que la austeridad, que también lo usaron, porque la reforma también lleva al gobierno a un plan de austeridad muy, muy severo. Sin embargo, a pesar de incluir todo eso en el componente, tenemos una crisis con 24 muertos, creo que estamos contando ya 30. Hoy. 30 muertos en Colombia. Adelante. Sí, ¿qué decirte? Es una situación lamentable. Yo me voy a permitir leer el nombre de la ley, que lo tengo aquí al frente. Proyecto de ley por medio del cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad que permitan atender los efectos generados por la pandemia, y se dictan otras disposiciones. ¿Y es el título? Es un discurso. Es el título de la ley. Es un discurso. Pero lo podemos resumir en ley de solidaridad sostenible, que así que lo han resumido. Mira, ese es el nombre. Como bien tú dices, no es un parche tributario. No, yo lo he analizado con mi equipo detenidamente. Es un proyecto bien pensado, bien estructurado. Solo la exposición de motivos tiene 211 páginas de la ley. Wow. Solo entonces, la motivación. ¿por qué yo digo que no es un parche tributario en principio? Tiene una modificación a la regla fiscal, está creando una supervisión de la regla fiscal con 5 expertos independientes, profesionales de la economía, para que supervisen al Consejo Fiscal del Gobierno de Colombia, que está constituido por varios funcionarios. Tiene muchas medidas de aumento de gasto al 30 e incluso el 40% más pobre de la población. Tiene medidas de austeridad, de eficientización del gasto en algunos rubros. Tiene medidas, obviamente, de ingresos, como dijo Julio, con muchas de las recomendaciones que hemos hablado en algunos de los programas, hablamos hace varias semanas de las tendencias o las recomendaciones recientes de los organismos. Tiene impuestos progresivos, impuestos transitorios solidarios, o sea, impuestos a los más ricos,
impuestos al patrimonio, a la propiedad de los más ricos, impuestos medioambientales, a la contaminación, por ejemplo, también impuestos a la congestión con peajes urbanos se estaban incluyendo. Y lo más controversial, como siempre, es la generalización parcial del impuesto al valor agregado a una tasa diferenciada. Estaba incluyendo muchos bienes y servicios exentos, incluyendo algunos de la canasta básica, servicios públicos como la electricidad para ciertos consumos más elevados. Ahora, si uno la analiza desde el punto de vista técnico, es una reforma bastante balanceada, que toca muchas figuras, pero haciendo énfasis en la progresividad, o sea, que los que tienen más paguen más, y en la redistribución, tanto por el lado de los impuestos, como a través de programas sociales, para compensar a los grupos más vulnerables. Y es una reforma que buscaba entre 2.5 a 3% del PIB. Obviamente Colombia es un país mucho más desarrollado que el nuestro. De hecho, tiene calificación de grado de inversión, y el gobierno consideró que ya era el momento de enviar la reforma para aumentar las recaudaciones, aunque la pandemia no haya terminado. Porque simplemente la deuda ha aumentado mucho, por encima del 60%. Es una comparación hasta cierto punto válida, porque nosotros estamos en ese rango, aunque ellos recaudan más. Ellos recaudan casi 20% del PIB, pero ya ellos son parte de la OECD, que es, digamos, el club de los países más desarrollados, que en promedio recaudan 34% del PIB. Entonces ellos están apuntando a que se debe aumentar la recaudación, ahora 3 puntos, pero pensando en ir hacia la recaudación de los países más desarrollados. Pero una cosa es la parte técnica, que estuvo muy bien diseñada, es una reforma que se viene estudiando, se creó una comisión compuesta por organismos internacionales, expertos de Colombia, los empresarios colombianos, representantes de diversos sectores, además del gobierno, que hizo un informe que estuvo listo en febrero, y se tomaron muchos elementos de ese informe. Pero evidentemente no era el momento. El gobierno consideró que sí, pero hay un malestar de la población o temas políticos, evidentemente, que ya no conozco el detalle, y ha desembocado en un desastre. Todavía el presidente dijo que la va a volver a someter cuando ya revisada, obviamente, cuando haya más consenso político. Los empresarios, la Asociación de Empresarios hizo una propuesta alternativa. Obviamente la mitad de la propuesta es que el gobierno venda activos, y la otra mitad, bueno, pues son impuestos transitorios, quitando toda la parte que toca a los impuestos al consumo, porque los empresarios dicen debemos preservar el grado de inversión que tenemos, es uno de los pocos países que tiene. Entonces ellos han puesto una propuesta sobre la mesa, eliminando el impuesto al valor agregado y los impuestos indirectos, una mitad impuestos directos a las empresas, pero la otra mitad venta de activos, que no tampoco es tan fácil. Yo creo que ese es el resumen, hay que ver bien, y aquí el presidente, bueno, pues tendrá que evaluar y tomar una decisión si hay condiciones sociales y políticas para someterla. Aunque evidentemente la situación fiscal nuestra es mucho más apretada que la de Colombia, sin duda. Lenchi. Sí, buenos días. Buenos días. Sí. En el caso de Colombia, el Banco Mundial dice que está en el segundo lugar de los países de América Latina con mayor grado de diferenciación social, ¿verdad? Es decir,
¿cómo se llama esta palabra? Bueno, diferenciación social. Desigualdad. De desigualdad, Desigualdad. exactamente, de desigualdad. Y el séptimo en el mundo. ¿A qué se debe que un país que tiene una posición tan privilegiada en términos macroeconómicos, al mismo tiempo refleje esos grados de desigualdad tan grandes que posiblemente sean una de las razones de la crisis política que hoy se vive allí? Mira, la desigualdad es una característica de América Latina. Es la región más desigual. Se ha avanzado en los últimos 30 años, pero la desigualdad es difícil. Es un tema de muy largo plazo. Yo, de hecho, estuve viendo un estudio que dice que la distribución del ingreso en Europa ahora es el reflejo de lo que se hizo hace 100 años en materia de políticas públicas y de educación, por ejemplo. Es algo que en una o dos generaciones es difícil de mejorar. Puede deberse a la guerra, que haya hecho que la concentración del ingreso sea muy fuerte, pero es una característica común. Ahora, es un país que venía desde hace años creciendo, desarrollándose, tiene un PIB mucho más elevado que el nuestro, fue aceptado como miembro de la OCDE, es decir que, digamos, en los últimos 25 años, ya cuando se estabilizó más políticamente, venía con un crecimiento y un desarrollo bastante fuerte. Ahora la desigualdad toma tiempo, como se ha visto en Chile, que también ha tomado tiempo bajarla. Sí, Marilena. Sí, aprovecho la autoridad que usted tiene para hablar del tema, sobre todo por haber hecho una gestión transformadora, revolucionaria y con mucha valentía al frente de la DGI, para preguntarle, ¿es posible aumentar lo recaudado a través de aquello de que paguen más los que tienen más y reducir la evasión? Con esto de que paguen más los que tienen más, mucha gente está de acuerdo, pero a la hora de la verdad no se logra. Parecería como que los que tienen más recursos también tienen más poder para evitar ser más gravados. Y con lo de la evasión, en su gestión y anteriores se ha logrado bastante, pero todavía queda mucho. Entonces la pregunta, ¿se pueden lograr más recaudaciones haciendo pagar más a los que tienen más y reduciendo la evasión? Sí y no. La evasión, primero tenemos una administración tributaria buena, yo creo que ese es un gran legado de Juan Hernández y su equipo, y cada vez ha ido mejorando. O sea, no tenemos una administración tributaria rezagada, como lo fue en los años 80 y principios de los 90, y aún así tenemos evasión. Entonces, sí hay un consenso en que puede ir disminuyendo. Se hizo un combate fuerte en la gestión anterior, pero eso también toma tiempo, y no tenemos mucho tiempo. La evasión va cediendo gradualmente, y hay herramientas tecnológicas que dejamos ya funcionando, como la facturación electrónica, que pueden ayudar mucho, la trazabilidad de los alcoholes, o sea, usar la tecnología, y ahora la DGI tiene mucha más información con los cambios legales que ha habido en los últimos años. Ahora, lo que dice la Constitución es eso, o sea, cada uno que paga en base a su capacidad contributiva. El tema es que la presión tributaria es baja en el país, pero la carga tributaria está muy mal repartida. O sea, es decir, incluso legalmente hay algunos que legalmente no deben pagar o no pagan. Y a eso se debe la molestia. Ahora, hay que analizar los datos para que a veces no se analizan tanto. Cuando aquí se dice, por ejemplo, los impuestos indirectos son muy altos. Bueno, no es que sean muy altos, es que los directos se recauda poco de los directos. La gran diferencia de recaudación entre países como República Dominicana y los países desarrollados, y eso pasa en América Latina, es que en los países desarrollados el principal impuesto es el impuesto a la renta personal. Se recauda 3 y 4 veces más. Entonces, claramente hay una tendencia, y yo creo que es justo que los impuestos a la renta sean progresivos, pero también que todos paguemos algo.
que cada ciudadano se sienta parte, porque no es el caso aquí, y eso lo dijo un economista esta semana en un programa. Este es el único país en que los pobres salen a las calles a protestar por impuestos que le ponen a los ricos. Por ejemplo, cuando se puso el impuesto a los vehículos por su valor. O sea, un Ferrari paga lo mismo aquí que un Toyota anualmente, 1.200 pesos o 2.400 creo que es. Y hubo una oposición de muchísimos sectores a eso. Entonces es complejo. Tenemos una situación fiscal que es evidente en el presupuesto. Fíjate que para cuadrar el presupuesto se pusieron 87.000 millones de venta de activos, que a la fecha no se han realizado. Y se mandaron impuestos adicionales por 22.000 millones de pesos, que después el presidente tuvo que retirar. O sea, básicamente faltaban más de 100.000 millones de pesos para cuadrar un presupuesto deficitario. Eso significa que hay una restricción que la pandemia ha multiplicado, pero hay que analizar los datos. Nosotros tenemos déficit consecutivo desde que Balaguer era presidente. O sea, tenemos más de 25 años. Y eso es independiente de quién gobierne, de qué partido gobierne, el PRD, Hipólito, Danilo, Leonel, Balaguer, cualquier partido, cualquier presidente. Hay un problema estructural. Yo no creo que hay margen para bajar el gasto. Yo discuto mucho con mis amigos, empresarios o académicos, y la verdad es que el gasto público aquí es bajo. Aquí hay necesidad de infraestructura, de salud, de seguridad. Ustedes no tienen idea la presión que tiene un funcionario, y yo que he sido, y la presión que deben tener los funcionarios para aumentar el gasto de sus instituciones. Y se necesita en algunos sectores. Otra cosa es que obviamente puede haber derroche, puede haber gasto superfluo. Eso se puede eliminar, pero eso no va a hacer un ahorro en el gobierno. Eso va a permitir que el gobierno pueda dedicar más recursos a salud o más recursos a hacer carretera, inversión, pero no ahorrar. Entonces sí vamos a tener que sentarnos como sociedad, ojalá que sea en el marco de un pacto, que el presidente ha dicho que lo va a convocar, porque simplemente hay un problema estructural en la economía de que no recauda lo suficiente para satisfacer todas las necesidades de gasto que hay. Magín, partiendo de tu experiencia teórica y práctica, o sea, teórica que te formaste en eso y práctica que fuiste director de impuesto interno durante un tiempo, y viéndole el espejo de Colombia, ¿tú piensas que una reforma fiscal en República Dominicana debería aumentar los niveles de impuestos al consumo, aumentar los niveles de impuestos a las ganancias, ampliar la base de algunos impuestos? O sea, ¿cuál sería desde tu punto de vista la orientación? Porque lógicamente las medidas se evalúan de manera concreta, pero ¿cuál debería ser la orientación de una reforma fiscal que, como tú dices, es muy necesaria en este momento en el país? Bueno, a mí me gustaría ver qué piensa el gobierno sobre el tema. Yo creo que hay que balancear un poco más la carga tributaria. Hay empresas y sectores que pagan mucho y otros que pagan menos. Para una administración tributaria, a mí me tocó recaudar, mientras menos exenciones haya, más fácil es recaudar, porque las exenciones te complican la recaudación. Ahora, lo que está claro es que las tasas no se pueden subir en los impuestos al consumo ni en los impuestos selectivos. Ya la tasa de 18 en ITEVI, la tasa de los alcoholes, cigarrillos, incluso la de hidrocarburos es bastante alta la carga tributaria. Entonces ahí hay un consenso. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos. No se va a resolver con magia. Aquí no va a haber un impuesto mágico que va a venir a resolver. Aquí va a haber que analizar cada figura tributaria y de cada figura tributaria, bueno, tomar algunos elementos. Si se va a tocar el IVA, que es un impuesto que es el principal impuesto, entonces a la vez hay que compensar a los más pobres.
El problema de generalizar el IVA no son ni los ricos ni los pobres, es la clase media. ¿Por qué? El IVA es el ITEVIS para nosotros, ¿verdad? Sí, del ITEVIS. Porque los ricos que pagan un poco más de ITEVIS, eso nadie se va a oponer. Los pobres, tú los compensas, y este es el país que tiene uno de los mejores diseños de compensación, de esquema de cómo compensar a la gente. Está la tarjeta de solidaridad, hasta con la cédula se puede hacer. Y tú compensas al 30% más pobre. El problema es cómo compensas a la clase media. No la puedes compensar con gasto de gobierno directo, la puedes compensar con estabilidad económica, con mejores servicios públicos. Entonces, el gobierno tiene que también saber vender esa reforma. ¿Cuál es el paquete que le va a vender a la población? ¿Va a mejorar el sector eléctrico? ¿Va a mejorar los servicios públicos? Entonces, es un paquete. Yo creo que ahora Colombia trató si tú ves esa reforma, eso es una reforma balanceada. Tocaba los impuestos, compensaba, más impuestos progresivos a los que más pagan, a los que tienen más capacidad de pago, y como quiera no funcionó. Entonces, yo creo que mi primero o segundo artículo después que salí del cargo fue: aquí va a haber que llegar a un acuerdo es político. Las grandes reformas son resultado de acuerdos de las fuerzas políticas al final. Hay que escuchar los sectores, pero van a tener que sentarse las fuerzas políticas para evitar lo que está pasando en Colombia y lo que pasó en Ecuador en 2019 y lo que pasó en Chile. No queremos llegar ahí, porque ese tipo de crisis sí tienen efectos de largo plazo y sociales devastadores. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Magín Díaz. Gracias, Magín. Cómo no, a la orden siempre. Gracias, hermano.